Hola, estimada profesora y compañeras, mi nombre es Maylin Núñez, somos estudiantes de la carrera de licenciatura en Psicología y nuestra exposición trata acerca de lo que es la teoría de la categorización social propuesta por Turner o específicamente la teoría de la categorización del yo. Esta teoría fue propuesta o fue desarrollada en los años 80 como una continuación o una extensión de lo que fue la teoría de la categorización social propuesta por Tafel. Y esta explica cómo los individuos, como los sujetos, se identifican y se comportan dentro de lo que es un grupo social. Además, se basa en la idea de que las personas tienen un significado de sí mismas y está formado por dos componentes, los cuales son el autoconcepto y la categorización. El autoconcepto se basa en lo que son las características individuales de un sujeto y busca lo que es la identificación personal. Y por su parte, lo que es la categorización se basa en lo que son las características de un grupo como tal y este busca lo que es la identificación social o la identificación grupal. La teoría de la categorización social ha ofrecido mucho valor a lo que es la psicología social porque ha aportado diferentes explicaciones a lo que son los fenómenos de la discriminación, de los perjuicios o de los conflictos grupales como tal. Según Turner, los individuos, las personas, se categorizan a sí mismos y a las demás personas o a los demás grupos que están a su alrededor para dar un significado simplificado del mundo que les rodea. Y el inconveniente está en que este tipo de categorización puede traer consigo el desarrollo de ciertos prejuicios o de estereotipos. Y en este sentido, cuando las personas se comportan fuertemente o se identifican fuertemente con lo que son los valores del grupo al que pertenecen, puede generar lo que es el comportamiento grupal. Hola, muy buenos días, mi nombre es Genesis Román y voy a continuar esta presentación para hablarles sobre los fundamentos de la teoría de categorización de Turner. Para entender un poquito más a fondo esta teoría, hay 4 ideas claves que debemos conocer. Primero está el concepto de categorización. Esta es la forma en la que organizamos la realidad social en grupos, lo que nos ayuda o nos permite simplificar la información y entender mejor nuestro entorno. Sin embargo, este proceso puede llevarnos a generar estereotipos y prejuicios sin darnos cuenta. En segundo lugar, encontramos lo que vendrá siendo el principio de acentuación. Esto significa esto da a conocer, cuando agrupamos a las personas, tendemos a exagerar las similitudes entre los que pertenecen al mismo grupo y las diferencias con los que pertenecen a grupos externos. Es decir, vemos a los de nuestro grupo como más parecidos a nosotros de lo que realmente son y a los que los que permanecen o los que son parte de grupos externos los vemos más distintos a nosotros de lo que realmente son. Otro punto es la identidad social. Turner explicaba que no solo tenemos una identidad individual, sino que también una identidad que surge de los grupos a los que pertenecemos. Por ejemplo, cuando nos identificamos con un grupo, solemos adoptar sus normas, sus valores y la forma en la que pensamos, lo que influye en nuestro comportamiento y en la manera en la que nos relacionamos con los demás. Por último está el concepto del prototipo grupal. Este nos ayuda a entender cómo vemos a los miembros de nuestro grupo como ejemplos ideales de lo que significa pertenecer a él. Esto básicamente refuerza la unión dentro del grupo, pero también puede llevarnos a excluir o discriminar a quienes no forman parte del mismo. A continuación, Janedy Pavón. Las teorías de categorización social de John Turner e identidad social de Henrietta Held. Aunque relacionadas, tienen algunas diferencias claves. Aquí te las explico brevemente. Teoría de la identidad social de Henrietta Held. Número 1. Enfoque principal. Se centra en cómo las personas se identifican con diferentes grupos y cómo esta identificación afecta su comportamiento y actitudes. Número 2. Concepto central. La identidad social es la parte del autoconcepto de una persona, que deriva de su pertenencia a grupos sociales, por ejemplo, nacionalidad, género y equipos deportivos. Número 3. Procesos claves.
incluye procesos de favoritismo endogrupal y diferenciación intergrupal, donde las personas tienden a favorecer a los miembros de su propio grupo, endogrupo, y así discriminar a los miembros de otros grupos, exogrupo. Número 4. Motivación. La necesidad de tener una autoestima positiva motiva a las personas a pertenecer a un grupo que tiene una valoración social positiva. Teoría de la categorización social de John Turner. Número 1. Enfoque principal. Se centra en cómo las personas se categorizan tanto a sí mismas como a los demás en diferentes grupos, y cómo estas categorizaciones influyen en su percepción y comportamiento. Número 2. Concepto central. La autocategorización es un proceso mediante el cual los individuos se clasifican a sí mismos y a otros en grupos sociales. Número 3. Procesos claves. Incluye la categorización, la prototipicidad y la saliencia de las categorías. Las personas categorizan basándose en prototipos y estos prototipos se activan según el contexto. Número 4. Motivación. Más centrada en la necesidad cognitiva de simplificar y estructurar el entorno social, en lugar de la autoestima. En resumen, mientras que la teoría de identidad social de Hegel se enfoca en la pertenencia y el impacto de la autoestima, la teoría de categorización social de John Turner se centra en los procesos cognitivos de percepción de grupos. Ambas teorías son fundamentales para entender cómo los grupos influyen en el comportamiento individual y colectivo. La categorización social es un proceso cognitivo que se aplica para agrupar a las personas y simplificar la percepción social. Este tiene aplicaciones en la psicología social, en la sociología, en las ciencias cognitivas y en la teoría de identidad social. En la psicología social, este influye en la percepción de los grupos, así como también es la base de los estereotipos y de los prejuicios. En la teoría de la identidad social, ayuda a explicar fenómenos sociales como la discriminación, la identidad nacional, el liderazgo, la conformidad y el conflicto intergrupal. También permite analizar cómo suceden los prejuicios y cómo se pueden combatir, así como también ayuda a promover la cohesión social en diferentes comunidades. También la categorización social tiene implicaciones que pueden generar estereotipos y prejuicios que pueden llevar a la discriminación. También influye en la percepción de los grupos, que puede llevar a la creación de diferencias exageradas entre personas que pertenecen a categorías diferentes. Mi nombre es Amaraisa Fernández y para la conclusión y reflexión resaltaremos 3 puntos que son importantes. El primero será la paradoja de la identidad social. Para esto debemos entender que dentro de las relaciones interpersonales que son complejas, la identidad no es una entidad que suele ser fija, sino más bien es como un espejo que puede reflejar la interacción entre los individuos y su entorno social. La teoría de la categorización de Turner nos revela una paradoja que puede ser fundamental. Para definir quiénes somos, debemos identificar los límites entre nosotros y ellos. Estos límites suelen no ser ni naturales ni objetivos muchas veces. Más bien son construcciones mentales que se sujetan a principios que enfatizan o minimizan pequeñas diferencias que podemos tener como individuos. El impacto que sufre el prototipo grupal en el comportamiento surge cuando estas fronteras o estos límites se convierten más en unas barreras irrompibles. Las etiquetas nos dan estructura, cierto, pero también puede lograr atraparnos en identidades muy rígidas
que pueden dictar nuestro comportamiento y limitar también nuestra capacidad de ver a los demás fuera de un grupo o de un arquetipo. Lejos de este sentimiento de pertenencia, la identidad social es más una fuerza que puede moldear el comportamiento, provocando tanto solidaridad como hostilidad. Esta es la principal diferencia entre Turner y Tafel. El primero se centraba más en cómo la categorización cambia la autopercepción, mientras que el segundo hacía más un hincapié en la lucha por una evolución positiva de un grupo. Pero estos son dos caras de la misma moneda prácticamente, ya que en nuestra búsqueda de nuestra propia identidad, a menudo caemos en la marginación, los prejuicios, las confrontaciones, los estigmas. Como punto final se puede decir que ahora en la vida cotidiana, estas diferencias o estas dinámicas se reflejan mucho en nuestras decisiones, lealtades e impulsos. Desde la política, la cultura, el comportamiento colectivo está continuamente moldeado por la interacción de las diversas identidades que logramos nosotros abrazar. Aunque la categorización, lógicamente, es inevitable, sus efectos pueden no serlo. La clave está en no negar la existencia de estos grupos, sino más bien reconocer que nuestras identidades son fluidas y que los arquetipos son construcciones que se moldean y que en última instancia lo que significa ser verdaderamente humano es poder trascender a la pertenencia de un grupo o de etiquetas para encontrarse en la diversidad con otros seres humanos. Espero que les haya gustado muchísimo nuestra presentación y gracias por la atención.